Bienvenidos a Conexionistas, yo soy Armando Reigadas, está obviamente conmigo mi amigo, mi socio y sobre todo mi gran, ¿cómo se llama? Guía para ciertos temas, pues Edgar Rodríguez, ¿cómo Cómplices, estás? Armando. Somos cómplices en este tema de conexionistas. Además cómplices. Ay, Y pues hacer algo que hace mucho que no hacíamos, ¿no? así es, Armando. Traíamos esto ya enlatado. Hace mucho que no les compartíamos reflexiones sobre algunos temas que particularmente nos interesan a nosotros, pero además que creemos que vale la pena, ¿no? Ponerlos Sí. en contexto, porque nos guste o no, siguen influyendo, ¿no? En la actualidad, quizás no como antes, quizás en unos nuevos aspectos. Y hoy traemos un tema que yo creo, Armando, no sé cómo lo veas tú, pero pocos temas le generan tanta comezón a mucha gente. Sí, 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 sí. Pocos temas como hablar de la francmasonería genera controversia, genera en algunos casos rencor, enojo, sospecha, mucho Miedo. apoyo, miedo. Y creo que vale la pena, ¿no? Que ahora que has hecho toda esta investigación, pongamos sobre la mesa algunos elementos. No se trata de hacer apología de nada, ni tampoco es una exposición, ni para aplaudir todo, ni tampoco para condenarlo todo. Que eso es justo lo que encontramos en estos temas, ¿no? Sí. Que se forman grupitos, ¿no? Y grupotes, diría yo, y en donde uno lo que escucha, Armando, normalmente son eh, pocas observaciones hechas y armadas con datos, con investigación, muchas cosas con el estómago y con los hígados, y sobre todo desde conversaciones muy personales o de círculos que nada más se hablan al ombligo. Entonces, hiciste esta investigación, veo que es un tema empezar obligado, Armando, pues entender quiénes son, de dónde vienen, para que poder generar un piso común de conversación. Cuéntanos, Armando, ¿qué encontraste? Pues me arranco y sobre todo bajo riesgo, porque ahí sí hay que decirlo, bajo riesgo que nos van a tachar de masones y van a decir que somos masones tratando de quitar la atención de los... Pero bueno, ya sabemos, desafortunadamente pues hay muchos atavismos y hay mucha gente que se ha dejado llevar por cosas que escuchó en un momento dado por personas que pues a lo mejor no tenían interés en dar a conocer todo el trasfondo, sino más la parte que le convenía para sus propios fines. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Y como dices, ¿no? Pues empecemos desde el principio, empecemos desde arriba y empecemos a hablar pues dónde surge todo esto, cómo empieza y sobre todo cómo se va desarrollando, cómo llega a lo que es el día de hoy, ¿no? Hay que decirle, esta plática que tenemos ahorita, Edgar y yo, lo vamos a apoyar también con una persona, con un masón. Vamos a platicar con un masón y vamos también, obviamente, a publicar esta plática para que se den cuenta que, pues, que los masones es gente común y corriente, ¿no? Sí, sí, No, que no, no, que no, no, que no, están muy lejos de ser esa figura que de repente, por lo pronto, a ti y a mí nos trataron de vender y no compramos. exactamente, no desayunan niños, no se echan sus licuados de sangre, no comulgan con el patas de cabra, no, 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 no. Bueno, pero bueno, empezamos. Y vaya, lo que todo mundo acuerda y todo lo que todo mundo está, pues coincide, es que esto surge como una especie de sindicato de constructores, ¿no? En la Edad Media, una época en que pues había muy pocos privilegiados y mucha gente que tenía que trabajar en cosas casi pues en contra de su voluntad, pues era un privilegio participar en un grupo de personas que tenían cierta independencia, que tenían cierta libertad de hacer ellos lo que querían, ¿no? Y durante esta Edad Media, pues los constructores generaron esta hermandad con la cual pues pretendían, uno, que no hubiera más constructores más que ellos, ¿no? Que ellos dijeran quiénes eran y cómo eran y cuándo le entraban, ¿no? Y la otra, pues mantener sus secretos, es decir, pues, los secretos profesionales los van a mantener porque era la única forma en que ellos podían mantener un privilegio, pues que se habían ganado al ser los arquitectos, a ser quienes construían las catedrales, los templos, los diversos edificios, porque iban mucho más allá de nomás los religiosos, sino también muchos edificios civiles, pues estaba a cargo de estos masones, ¿no?
pues esto empieza a transformarse en una especie de club social. Ya no es Ujú. tanto si somos albañiles, si trabajamos o no trabajamos, sino ya llega a ser una cuestión de que pues, me invitaron los masones o ya quiero ser parte de ellos, ¿no? Se hace muy atractivo gracias a que pues vas a tener contactos con los cuales pues mejorar tu posición, conocer a alguien que te ayude. ¿Para qué sirven los contactos? ¿Para qué sirve un club social hoy por hoy? Bueno, para eso sería la masonería, para que tú tuvieras oportunidad de subir, ¿no? Otra cosa que siempre tuvo y que siempre le admiraron era la cuestión del trato interno, es decir, tú puedes estar allá adentro con el conde, con el duque, con el jefe de todos los albañiles, pues aunque fuera quien fuera, pues te iba a tener un trato de igual a igual, no importaban las jerarquías, no importaban los entornos ni los estratos sociales, era una situación en la cual pues todo el mundo era parejo, ¿no? Y teniendo este pequeño antecedente, ellos se evolucionaron a lo largo de la Edad Media, construyeron a lo largo de la Edad Media catedrales, construyeron muchos edificios de corte civil, pero pues la historia obviamente siguió su curso hasta llegar a lo que es las guerras religiosas. El siguiente punto importante de los masones lo ubican en el siglo XVI y en el siglo XVII. ¿Qué ocurre socialmente en estos años? Pues vienen las guerras religiosas, la guerra de reforma, la guerra de contrarreforma, en la cual, pues, para ponerlo en plan sencillo y no meternos en muchos recovecos históricos, pues es la guerra que tiene la Iglesia Católica en contra de los muchas sectas que se hicieron luego de la reforma protestante ahí en Alemania con Martín Lutero y todo lo que se vino después, ¿no? Guerras que fueron muy salvajes, guerras que se mató a muchísima gente por el simple hecho de pertenecer a una religión. Una guerra que fue horrible, fue realmente horrorizó a mucha gente, ¿no? Entonces, aquí el papel de la masonería empieza a cambiar en cierta forma, ¿no? Ellos empiezan, por su misma libertad que manejaban al interior, por la misma forma en que reconocían a todas las personas como iguales, pues ellos empiezan a buscar una tolerancia que fuera más allá de la creencia religiosa, ¿no? Buscan unir a intelectuales y a pensadores para que pues la idea era de un Dios único, no importa cómo alabamos a este Dios, no importa en la forma que se adora, no importa si eres protestante, no importa si eres católico, pues aquí hay un Dios y ese Dios pues es para todos, ¿no? Ya cómo se adora, pues es otra cosa muy distinta, ¿no? Y crean una idea que le llaman el deísmo tolerante, que pues es un poco lo que acabo de decir, ¿no? Tolerar al otro que cree en un Dios, aunque no lo cree de la misma forma que hoy. Mientras tanto, en Inglaterra, que es donde más se posiciona esta masonería, pues que estuvo un poco libre de toda la violencia que fue estas guerras religiosas, pues tuvieron un poco más de apertura y la masonería se consolidó más bien como un movimiento de libertad y de fraternidad, un espacio para pues, establecer redes de contacto, ¿no? Recordemos que en esos entonces, pues Inglaterra se estaba a punto de dar el salto para transformarse en la potencia económica, militar y mundial que fue al siglo siguiente, ¿no? Lo que caracterizó el siglo XVIII fueron las revoluciones, es decir, tanto en Francia como en Estados Unidos, en lo que eran las 13 colonias, se da dos revoluciones que empiezan a meter al ajo, empiezan a meter al ojo del huracán a todo lo que es la cuestión masónica. Pues simplemente la acusación, ¿no? Estas revoluciones fueron fomentadas, fueron traídas, fueron llevadas a cabo por culpa de los masones. En Europa las logias masónicas empezaron a ser atractivas. ¿Por qué? Porque empezaron a llegar a esta gente que, pues, atraídas gracias a la política del deísmo tolerante, a la de apertura, a la de igualdad, pues empiezan a tolerar a las personas que pensaban con todas estas ideas nuevas de la ilustración, las ideas nuevas de pues una sociedad más igualitaria, una sociedad más abierta, una sociedad pues con más capacidad de gobernarse a sí misma sin depender de las autoridades, pues que ahí estaban prácticamente desde la Edad Media, ¿no? Fueron tolerados, ¿por qué? Pues porque no pasaban de ser de clubes de intelectuales, de gente que se juntaba a platicar, gente que se juntaba a decir qué era lo que pensaba, ¿no? Sin embargo, empezó a salir el gusanito de que, pues, ¿qué están haciendo allá adentro, no? Porque
Pues porque por empezar son sociedades secretas que no nos quieren decir qué está pasando. Si no nos quieren decir qué pasa, entonces porque están haciendo algo malo, ¿no? Ese es pues lo que diría cualquiera ante esta situación, ¿no? Para la Iglesia Católica empieza a ser una especie de gusanito. ¿Por qué? Pues porque en las guerras, luego de las guerras religiosas, ellos surgen con el deísmo tolerante, pues era algo que no iban a tolerar. ¿Por qué? Pues porque si la Iglesia Católica fue a la guerra de reforma, fue precisamente porque no iba a tolerar que hubiera una competencia en cuanto a la cuestión de creencia religiosa, creencia en un Dios, ¿no? Ellos tenían el dominio de todo este tema, ellos eran los que decían y obviamente pues no iban a dejar que nadie les hiciera ruido, ¿no? Déjame Para hacer ello, un corte ahí, sí, claro, a ver si sí, sí, estoy sí. entendiendo. Tenemos el fenómeno de un gremio profesional que a través de compartir secretos profesionales Ujú. decide organizarse, claramente en términos, ¿no? Pensando, digamos, en una agencia de colocación en donde los que estemos aquí nos vamos a favorecer, como Exacto, hoy ocurre con todos los gremios. Y exacto. lo que veo es que hay un tema de una evolución de contexto. Y entonces, este gremio profesional, en la medida que se enfrenta al contexto, y no con esto lo quiero disculpar, sino lo quiero entender, para mí hay un componente muy importante en lo que mencionas, porque tiene un componente de intelectualidad, Sí, que al reunir este tipo de agremiados incorpora la reflexión y la crítica y la pone en el centro del gremio, o si no en el centro, en una periferia, pero digamos, vamos, es parte de su agenda, y esto les permite estar contrastando, ¿no? Y lo primero que uno constata, sobre todo pensando, como tú acabas de bien de decir, en esos siglos convulsos de mucha revuelta, y la revuelta y las revoluciones, hay un hilo conductor que es el factor del poder. Es decir, sí hay exacto, unas revoluciones, sí hay, pero son en contra de la estructura del poder instituido, en contra de las exactamente. tradiciones. Y entonces, y en aquellas épocas, ¿quién tenía el control y quién tenía el poder? Pues una sola institución, ¿no? Entonces, cabe esta aclaración, y corrígeme si lo estoy entendiendo mal, porque muchos de los argumentos que escucho en contra de la masonería es que la masonería se crea, ¿no? La razón de ser es el anticatolicismo, ¿no? Es decir, ustedes existen porque la razón de ser es atacarnos a nosotros, en una especie de victimización, ¿no? En donde, para como la veo, dicen, no, nosotros existimos, porque lo que ustedes representaban en aquellos tiempos, ¿no? Era un poder absoluto, incuestionable, que no aceptaba una serie de cosas, intolerante, y Ujú. nosotros estamos a favor de la tolerancia, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente hay una confrontación, pero creo que no es menor, ¿no? Pensar en que, a ver, la razón de la existencia no es para acabarlos a ustedes. La razón de la existencia de un gremio como estos es porque no estamos de acuerdo con las formas absolutistas del poder en Exacto. aquella época. ¿Por ahí va la cosa o de plano estoy yo leyendo algo que está como que muy a fuerza? No, 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 tienes absolutamente la razón. Aquí estamos hablando que lo que ellos querían, y lo vamos a ver ahorita cuando lleguemos al tema de la Revolución Francesa en particular, lo que ellos querían obviamente era un cambio en la sociedad, quitar el poder que ya llevaba muchos siglos haciendo y mandando, sobre todo pues esos grupos que ya estaban enquistados en los gobiernos, en las monarquías, en las noblezas, en todo ese tipo de cosas, pues, era lo que ellos se enfrentaban, que la iglesia fuera parte de ese poder y que fuera como de costumbre la que pues garantizar ese poder, la que legitimizar ese poder, pues le tocó, es decir, fue en una forma indirecta, pero pues ese era el objetivo original, ¿no? Ok, ok. Cambiar el mundo, pues obviamente para los que no tenían. Pero bueno, ahí empieza precisamente esta lucha donde entre masones e Iglesia Católica, porque siempre fue contra la Iglesia Católica, ojo, nunca fue contra anglicanos, nunca fue contra, ¿cómo se llama?, luteranos, etcétera, siempre fue contra la Judíos Iglesia tampoco. Católica. Judíos menos. Entonces, pues con todo esto que acabamos de comentar, pues viene todo el tema de las bulas papales.
Vienen dos bulas en 1738, el Papa Clemente XII. Era lo que te decía hace rato, ¿no? No concebía que se juntaran en secreto, no podía salir nada bueno de ahí. Entonces, pues lanzan una primera bula que se cumplió con diversos grados de rigor, teniendo en cuenta todo el contexto histórico que hay alrededor, ¿no? Y después una en 1751 por el Papa Benedicto XIV, que reiteraba lo anterior, pero esta bula ya fue hecha a sugerencia de pues, el rey de España y el rey de Nápoles, que prácticamente era lo mismo, ¿no? Y obviamente, pues digamos que si en 1751 había una monarquía católica en Europa, pues era la española, ¿no? Regresamos a lo que comentábamos, ¿no? La Iglesia Católica se siente atacada porque pues, es parte de ese poder. En ambos países, tanto Nápoles como España, generaron una serie de leyes, las cuales, pues obviamente, castigaban y prohibían todo esto, ¿no? Empieza la violencia, primero empezamos con la revolución en Estados Unidos. La leyenda dice que es un movimiento que siempre estuvo concebido, dirigido y consumado por masones. Hay que decirlo, hubo masones de los dos lados, del lado americano, del lado inglés. Se habla de varios casos en los cuales alguien fue perdonado, de haber sido fusilado porque se reconoció como masón con el que lo iba a fusilar, lo soltaron, etcétera, ¿no? Entonces, pues, las conclusiones aquí es de que no todos los revolucionarios fueron masones, algunos se hicieron masones hasta después de la independencia. Personalidades, Benjamin Franklin era masón, George Washington, que dicen que él fue, bueno, él fue un masón muy tibio, nunca fue de esos de hueso colorado, al contrario, y comenzó a participar en ceremonias mucho después de la independencia, mucho después de su presidencia. Él fue el primer presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues ahí se puede decir que sí hubo, pero pues no fue algo, no fue un factor, no fue lo que causó y no fue lo que promovió esta revolución. La revolución fue fomentada de otro lado. El caso quizá más oscuro y más, en el que la gente más le echa la culpa a la masonería es la Revolución Francesa. Todos sabemos que la Revolución Francesa fue una cosa terrible, fue una cosa pues que rompió muchísimos esquemas y que escandalizó a muchos pues, por la violencia y por el resentimiento que se dejó sentir con ella, ¿no? La leyenda también dice que fue un movimiento concebido por masones y en esta, igual que en la Revolución Americana, también hubo masones en los dos bandos. Aquí ocurre una cosa muy curiosa, Edgar. Los masones en esos entonces, previo a la Revolución, siendo como era el club de contactos que era, siendo como el club que era, ellos lo que buscaban era que un noble, que una persona reconocida por el pueblo, por la gente, fuera parte de la masonería, pues para que ellos tuvieran algún tipo de legitimización. Y de hecho fueron con el rey Luis XVI, que fue el último rey de Francia, a decirle, oiga, queremos que usted sea nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro gran maestro. El O rey le sea, dijo, no, pues yo no buscando puedo ser esto. influencia claramente, ¿no? Influencia Exactamente, política. totalmente. Era una búsqueda de legitimización a través de lo que en ese entonces eran los que mandaban, ¿no? La jerarquía. El rey les dice, no, 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 yo no puedo por esta razón, por esta otra razón, pero ¿qué tal si se lo proponen a mi primo Luis Felipe II de Orleans? Él acepta, él se transforma en gran maestro de la Orden de Francia. Y bueno, pues aquí ocurre una cosa, firma prácticamente con esto, fíjate el efecto histórico que iba a tener esta decisión. Luis Felipe de Orleans, tú bien lo sabes, se conoce más tarde como Felipe Igualdad, el noble de más alta jerarquía, el noble de más alto rango que se unió a la revolución. Entonces, por culpa de esto, piensan que Felipe de Orleans ya traía la idea de tumbar a su primo y de hacer una revolución por culpa de una situación que no era otra cosa más que relaciones públicas, ¿no? Antes de la revolución empiezan a surgir ciertos personajes extraños que engañaban a la gente, como el conde de Saint Germain, Cagliostro, que eran, pues eran charlatanes, pero ellos se decían masones. Entonces empieza a asociarse la masonería en Francia, sobre todo, con cierta charlatanería, pero a la vez con un misticismo oriental muy raro, muy especial, ¿no? Y después de la revolución, pues los nobles exiliados empezaron a hacer una campaña negra, eh, echándole la culpa a los masones de todo lo que pasó, ¿no? Viene durante la revolución que Felipe Igualdad, el primo del rey, fue uno de los que votó
a favor de la muerte de su primo, ¿cómo se llama? De Luis XVI. Y bueno, pues como te decía antes, ¿no? A los ojos de los conservadores europeos, este fue el masón, el jefe de los masones que causó todo, ¿no? Pero esto a la vez creó un movimiento inverso. Todos los que querían ser revolucionarios puros y sanos y estar de acuerdo con todo lo demás, se hicieron masones. Entonces, los radicales revolucionarios se fueron hacia la masonería, ¿no? Después de esta revolución, pues como comentaba, varios libros, ahorita vamos a hablar del tema de los libros, y al final de la revolución, pues obviamente todo esto causó que esta culpa que empezaron a recibir los masones, que ellos fueran los perseguidos. ¿Por qué? Pues porque fue culpa de ellos todos, ¿no? A final de cuentas ya nadie tenía la culpa más que los masones que habían causado toda la bola de desgracias que provocó la Revolución Francesa. Que además, déjame Sí. interrumpirte, esa conducta, Sí. esa reacción de normalmente los públicos es como siempre así, ¿no? Alguien que no soy yo va a tener que ser el gran culpable y parece ser que cada periodo histórico se encarga, el poder establecido se encarga de encontrar el villano favorito, ¿no? Porque sin el villano favorito no me legitimo. Entonces es una Exactamente. fórmula muy perversa. Para yo legitimar mi poder necesito a alguien enfrente a quien atacar y de esa manera justifico. Ahora, tampoco quiero romantizar el tema masón, es decir, me parece que en esto que comentas de, de, de las monarquías, ciertamente las monarquías se caracterizaron, que por cierto, en un principio, antes de la decisión de la Iglesia Anglicana, todas las monarquías, ¿no? Estaban vinculadas con el cristianismo, ¿no? Exactamente. Entonces, o por lo menos la de Occidente, ¿no? Entendemos que también había en otros países en Oriente, pero finalmente a lo que voy es que seguramente hubo un tema ahí de disputas por el poder, seguramente hubo un tema de oportunismo político de un individuo o de varios individuos, que seguramente este asunto de la masonería, siendo un club de colocación, se convirtió en una especie de club deseable de estatus, ¿no? De generación de importancia al interior de una sociedad que en ese momento era lo que respiraba. Y bueno, pues esto termina por lo que estoy viendo que estás comentando, entonces no es que haya sido, digamos, un fenómeno solamente del contexto, pero finalmente había disputas de poder y en esas Sí. disputas de poder pues, te conviertes en el malo conveniente, ¿no? Para seguir manteniendo esa misma dinámica, ¿no? Para que el status quo permaneciera. Necesito atacar a alguien y ese alguien resulta que pues era este grupo que además, ¿no? Se identificó, como bien dices, con revolucionarios y con todo un movimiento que quería cambiar las condiciones de poder de aquel entonces, ¿no? O sea, así lo estoy leyendo. Exactamente, exactamente. Y pues como todos ese tipo de ideas, pues necesitan un apoyo bibliográfico, vamos a decirle de alguna Ujú, forma, ¿no? ujú, Y en este caso muy particular de la Revolución Francesa fue un libro que escribió un cuate que se llamaba John Roby, el cual pues se desnuda, según él, todo lo que pasó atrás en la Revolución y le echa la culpa de todo a tres personas, ¿no? A Voltaire. mm. Voltaire, por cierto, fue masón, pero ya cuando tenía 80 años estaba a punto de morir, etcétera, etcétera. Un personaje que se llama Jean Lerond, que fue pues, un intelectual de la ilustración, no fue realmente muy influyente en todo este tema, y un famoso, ¿no? Federico II de Prusia. eh, ¿Cómo se llama? Pues el gobernante de Prusia, que en ese entonces pues, era un estado que tenía mucho peso en todo esto. Y él sí tenía la idea de unificar toda la masonería y él sí tenía la idea de llevar todos estos ideales, ¿no? El caso es que este señor Jean Lagont, en su libro, revela las tres palabras secretas de la masonería. Y pues te acuerdas de la plática que tuvimos con Adrián Campos, él nos dice que cuáles son los tres principios, las tres palabras secretas de la masonería, no son otras más que libertad, igualdad y fraternidad. Pues como podrás ver, no son ningún secreto, no es nada que esté oculto, vaya pues. Libertad, igualdad y fraternidad pues, son los ideales liberales, son los ideales de la ilustración, son los ideales que obviamente le pegaron muy duro al status quo de la Europa de los siglos XVII, XVIII y bastante en el XIX, ¿no?
Luego de la tormenta, luego de toda esta bronca, pues llega este caballero que conocemos como Napoleón y hace una declaración que me encanta, ¿no? Cuando él habló sobre los masones, él dijo, son un hato de imbéciles que se reúnen para una buena comida y cometer tonterías. Sin embargo, realizan buenas acciones. Caray, la opinión que tiene Napoleón, que siendo como de trasfondo, todo lo que implica Napoleón, pues se me hace un análisis muy acertado de lo que pues era en realidad en ese entonces, ¿no? Para Napoleón, que nunca fue masón, por cierto, pretende usarlos una vez más, alguien quiere utilizarlos, pero esta vez como un contrapeso para la Iglesia Católica, que ya él ya había tenido problemas en la Revolución, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a poner un contrapeso, ¿no? ¿Y quién crees que se puso como el gran maestro de la logia francesa? Nuestro amiguito José Bonaparte, mejor conocido como Pepe Botella. O sea, Exacto. no hay nada nuevo bajo el sol. Aquí está pasando exactamente lo que pasó con lo mismo, nomás que con un gobierno emergido de la revolución, mucho más liberal, etcétera, etcétera, pero pues a final de cuentas el imperio francés, ¿no? Claro. ¿Y qué ocurre? Que cuando se restaura la monarquía, una vez que cae Napoleón, pues los masones al bote todos, se nos mandan a la cárcel. Y aunque trataron de congraciarse, pues nunca lograron adquirir una vez más la confianza de la monarquía. Afortunadamente, pues todo lo que fue Luis XVIII fue muy efímero y pues regresó la cuestión de la República Francesa, etcétera. Ya digamos que este capítulo pasa sin pena ni gloria, ¿no? Pero pues aquí es el capítulo que también nos da la entrada a lo que es el siglo XIX, que yo diría que es la parte en que más empezó a sufrir todo este tema de la masonería y más empezó a sufrir en cuanto a persecución y sobre todo esta leyenda negra que a final de cuentas vamos a comentar.